Ella encontró la primera foto un domingo a las 3 de la tarde. No era la foto de una amiga, era una familia completa, una mujer, dos hijos, un perro y él, sonriendo como si fuera su única vida. Me llamo Rodrigo Vega, 25 años en la Policía Federal Mexicana, 9 años como investigador privado. No tengo placa, tengo documentos, y lo que voy a contarles hoy es el tipo de caso que ningún policía quiere abrir porque las respuestas hacen daño a demasiadas personas al mismo tiempo. Suscríbete ahora y deja en los comentarios, ¿hay alguna señal que ella debió haber visto antes? El caso de Mariana Solano Ibarra, 42 años, maestra de primaria en Torreón, Coahuila, casada 16 años con Ernesto Fuentes Arriaga, dos hijos, Jorge de 14 y Sofía de 11, una casa en la colonia Los Álamos, un matrimonio que desde afuera parecía funcionando. Ernesto vendía maquinaria industrial, eso era lo que decía. Viajaba a Monterrey, a Guadalajara, a San Luis Potosí. Semanas enteras fuera, a veces 10 días seguidos. Mariana lo entendía, así era el trabajo, decía él, así eran los contratos grandes. Lo que ella no sabía era que en Guadalajara había otra casa, en la colonia Chapalita, con otra mujer llamada Verónica Casas Medrano, 37 años, dos hijos, Sebastián de 9 y Camila de 6, y un perro labrador que se llamaba Duque. Ernesto Fuentes no tenía una vida doble, tenía dos vidas completas, con horarios distintos, con teléfonos distintos, con nombres distintos para sus propios hijos. En Torreón era papá, en Guadalajara también era papá. En ninguno de los dos lugares era honesto. Llevaba 11 años así. Ahora les voy a explicar cómo lo mantuvo, porque estos casos no ocurren por magia, ocurren por método. Y el método de Ernesto era preciso. Tenía dos teléfonos, uno para Torreón, uno para Guadalajara. Nunca los mezclaba. El de Guadalajara lo guardaba en el coche, en el espacio bajo el asiento del piloto, no en la cajuela, en el coche. Accesible pero nunca visible desde el asiento del copiloto. Tenía dos cuentas bancarias, una mancomunada con Mariana para los gastos del hogar, una personal para Guadalajara. El dinero venía de su empresa, registrada a su nombre. Las facturas las manejaba él solo. Mariana nunca vio los estados de cuenta completos. Tenía una historia para cada cosa. Si llegaba tarde a Torreón, era por el tráfico en la autopista. Si llegaba tarde a Guadalajara, era por una reunión en Monterrey. Siempre había una ciudad en medio. Siempre había una razón logística. Ernesto Fuentes era meticuloso. Lo sé porque revisé sus patrones. No hay improviso en 11 años de mentira sostenida. Hay disciplina. Pero la disciplina tiene un punto débil, y ese punto es el descuido. El domingo que Mariana encontró la foto, Ernesto había dejado su tableta en la sala. No era el teléfono de Guadalajara, era la tableta que usaba para ambas vidas, porque la pensaba como un dispositivo neutral, para mapas, para noticias, para nada comprometedor. Pero había iniciado sesión en su cuenta de correo, y el correo tenía una carpeta que se llamaba simplemente G, no Guadalajara, no familia, solo G. Mariana no buscaba nada, estaba mirando recetas. Abrió la aplicación de correo sin querer, vio la carpeta G porque estaba en la parte superior, marcada con una estrella. La abrió pensando que era algo de trabajo. El primer correo tenía adjunta una foto de cumpleaños. Ernesto en el jardín de una casa que ella no conocía, una mujer abrazándolo por detrás. Dos niños con globos, un perro. Mariana me dijo después, cuando la entrevisté en el contexto del caso, que lo primero que sintió no fue dolor, fue confusión. Pensó que era un error, que alguien le había mandado algo equivocado, que había una explicación. Siguió abriendo correos. En 15 minutos leyó 3 años de correspondencia entre Ernesto y Verónica, facturas de la escuela de Sebastián, fotos de Camila en su primera comunión. Un correo donde Ernesto preguntaba si el perro ya había ido al veterinario. No era un amante, era una familia. Mariana cerró la tableta, se fue al baño, vomitó, se lavó la cara, salió. Sus hijos estaban en sus cuartos. Ernesto estaba en Guadalajara, supuestamente en una reunión. Iba a volver el martes. Ella tuvo 2 días para decidir qué hacer, y tomó la decisión equivocada. No porque fuera estúpida, sino porque en ese momento no sabía con qué tipo de hombre estaba viviendo. En lugar de hablar con un abogado, comenzó a reunir pruebas por su cuenta. Accedió a la tableta de nuevo. Tomó fotos con su teléfono de los correos. Anotó la dirección de Guadalajara que aparecía en una factura de la escuela. Encontró el nombre de Verónica. Encontró los nombres de los niños. Cuando Ernesto llegó el martes, Mariana no dijo nada. Sirvió la cena. Preguntó cómo había ido el viaje. Él respondió con normalidad. Ella lo observó comer. Esa noche, mientras él dormía, revisó el coche. Encontró el segundo teléfono exactamente donde yo hubiera buscado, bajo el asiento del piloto. Lo desbloqueó con el patrón que había visto Ernesto usar una vez, años atrás, en un descuido. Lo anotó todo.
Durante 3 semanas, Mariana construyó su propio expediente. Esto es lo que hace la mayoría de las personas en su situación, y es lo más peligroso que pueden hacer, porque reúnen pruebas contra alguien sin saber a qué nivel está dispuesto a llegar esa persona para protegerse. Ernesto se dio cuenta de que algo había cambiado, no sabía qué, pero lo sintió. Mariana era más callada, más distante, no lo tocaba, no lo miraba de la misma forma. El martes 16 de marzo, Ernesto revisó su tableta y notó que el historial del correo estaba marcado como leído. Correos que él nunca había abierto desde ese dispositivo. Alguien los había leído. Esa noche llamó a Verónica desde el baño, con el agua corriendo. Le dijo que había un problema, que necesitaba tiempo para resolverlo, que no se preocupara. Verónica le preguntó si era grave. Él dijo que no. Mentía en 2 direcciones al mismo tiempo. Al día siguiente, Ernesto comenzó a hacer preguntas indirectas. Le preguntó a Mariana si había usado su tableta. Ella dijo que no. Él la observó. Ella sostuvo la mirada. Él no insistió, pero siguió observando. 3 días después revisó el odómetro del coche. Había más kilómetros de los esperados. Mariana había manejado hasta la dirección de Guadalajara un sábado, mientras él estaba en Torreón. Había visto la casa. Había visto a Verónica salir con los niños. Había tomado fotos desde el coche. Ernesto Fuentes sabía que Mariana sabía. Ya no era una sospecha, era un hecho. Lo que hizo después es lo que me interesa analizar en detalle, porque no actuó de inmediato. Esperó, calculó, organizó. Durante 2 semanas mantuvo una fachada de normalidad. Fue a trabajar, cenó con la familia, ayudó a Sofía con la tarea. Le compró flores a Mariana un viernes sin razón aparente. Ella las recibió sin decir nada. Lo que Ernesto hacía en paralelo era revisar sus opciones. Habló con un amigo de Guadalajara, un hombre llamado Cirilo Torres Mendoza, mecánico, sin antecedentes graves pero con conexiones en círculos que no aparecen en registros oficiales. Ernesto y Cirilo se habían conocido 10 años antes. Se habían hecho favores mutuos, según lo que reconstruí después. No tengo acceso a esa conversación, nadie lo tiene, pero lo que ocurrió a los días siguientes me dice qué se dijeron. El jueves 28 de marzo, Mariana llamó a su hermana Claudia desde el celular. Le dijo que necesitaba hablar, que había descubierto algo sobre Ernesto, que tenía pruebas, que iba a ver a un abogado la semana siguiente. Esa llamada duró 17 minutos. Ernesto tenía instalada una aplicación en el teléfono de Mariana. Lo sé porque lo confirmó la pericia informática posterior. Era una aplicación de control parental, camuflada bajo el nombre de una aplicación de utilidades del sistema. Él la había instalado hacía 2 años, supuestamente para monitorear el uso de Internet de los niños. Pero estaba vinculada al teléfono de Mariana, no al de los hijos. Escuchó esa llamada. El sábado 30 de marzo, Ernesto le dijo a Mariana que necesitaba ir a revisar una bodega en las afueras de Torreón. Le pidió que fuera con él. Dijo que era rápido, media hora, que después podían comer juntos. Mariana fue. Los niños estaban en casa de la abuela materna. Era un sábado normal. La bodega estaba en el kilómetro 12 de la carretera a Matamoros, una instalación industrial que Ernesto usaba como parte de su negocio. Había estado ahí antes, no era un lugar inusual. Lo que ocurrió dentro de esa bodega nunca fue completamente establecido por la investigación oficial, y ahí es donde tengo diferencias importantes con cómo se manejó el caso. Lo que sí se estableció es lo siguiente: Mariana Solano Ibarra murió en esa bodega. El reporte inicial de la policía documentó una caída, un golpe en la cabeza. La hipótesis inicial fue accidente, que había subido a una estructura metálica para revisar algo, había perdido el equilibrio y había caído. Ernesto llamó al 911 a las 2:47 de la tarde. Estaba llorando. Decía que su esposa había tenido un accidente, que había sido muy rápido, que no pudo hacer nada. La policía llegó en 16 minutos. La escena era consistente con la versión de Ernesto. El cuerpo de Mariana estaba al pie de una estructura de andamios. Había sangre en el borde metálico superior. Había marcas de sus zapatos en la escalera inferior del andamio. El dictamen preliminar fue muerte accidental. Yo no trabajo en accidentes, trabajo en preguntas que nadie se hizo. La primera pregunta es simple. ¿Por qué llevó Ernesto a su esposa a revisar una bodega un sábado? No era parte del negocio de ella. No había razón logística. Él tenía empleados para eso. La segunda pregunta. Los zapatos de Mariana. Tenían suela de goma plana. Son los zapatos más seguros para caminar en superficies industriales. No tienen taco. No hay razón postural para una caída desde esa altura. La tercera pregunta. Ernesto no llamó al médico primero, llamó al 911. Es un detalle menor, pero cuando alguien está en shock genuino por un accidente, el primer impulso es gritar el nombre de la persona, intentar reanimarla, buscar señales de vida, luego llama. El 911 fue su primera acción. La cuarta pregunta.
La cámara de seguridad de la bodega estaba desconectada desde el miércoles anterior. El técnico que la desconectó registró la visita. Ernesto había autorizado un mantenimiento programado para esas fechas. Eso no es un accidente, eso es preparación. Yo hubiera empezado por el teléfono de Ernesto. Específicamente, hubiera buscado la comunicación con Cirilo Torres Mendoza en los 10 días previos. Y hubiera ido a hablar con Cirilo antes de que tuviera tiempo de preparar su versión. La policía de Torreón no hizo eso en los primeros 4 días. Para cuando lo hicieron, Cirilo había salido de la ciudad. Lo que detuvo a Ernesto fue algo que no calculó, la hermana Claudia, la llamada del jueves. Claudia Solano no esperó. Cuando Mariana murió el sábado, Claudia fue directamente a la fiscalía. No a denunciar un accidente, a denunciar lo que Mariana le había dicho el jueves, que había descubierto a la otra familia, que tenía pruebas, que iba a ver a un abogado. Claudia llevó la grabación de esa llamada. Tenía el hábito de grabar sus conversaciones telefónicas importantes. Era una costumbre personal que en este caso se volvió evidencia. La Fiscalía de Coahuila abrió investigación por homicidio el martes 2 de abril. Ernesto fue detenido el miércoles 3. A partir de ahí, la investigación encontró lo que debió haber buscado desde el principio. El teléfono de control parental en el aparato de Mariana, las comunicaciones con Cirilo Torres, los registros del kilómetro del coche, la cámara desconectada y algo más. Una transferencia bancaria de 40,000 pesos realizada por Ernesto a una cuenta vinculada a Cirilo el lunes 25 de marzo, 3 días antes del sábado en la bodega. Esa transferencia no probaba el crimen por sí sola, pero establecía el vínculo, y cuando la fiscalía fue a buscar a Cirilo Torres Mendoza, lo encontraron en Mazatlán. Lo detuvieron el 8 de abril. Cirilo negó todo durante 3 días. El cuarto día pidió un trato. Dijo que él solo había ayudado con la logística, que no había estado presente, que Ernesto lo había hecho solo, que él solo había garantizado que la cámara estuviera desconectada. No sé si eso es completamente verdad, pero fue suficiente para construir el caso. Ernesto Fuentes Arriaga fue procesado por homicidio calificado con premeditación y alevosía. El juicio duró 11 meses. Hubo 17 audiencias. Los puntos centrales de la acusación fueron los siguientes. La grabación de Claudia establecía que Mariana había descubierto la doble vida y tenía pruebas. La aplicación de espionaje probaba que Ernesto sabía que ella iba a hablar. La transferencia a Cirilo establecía la preparación. La cámara desconectada eliminaba la posibilidad de accidente no planificado. La defensa argumentó que la caída fue real, que la transferencia era un pago de deuda anterior, que la aplicación había sido instalada con otro propósito. El juez no le creyó. Ernesto Fuentes Arriaga fue sentenciado a 32 años de prisión sin posibilidad de reducción en los primeros 20. Cirilo Torres Mendoza recibió 15 años como cómplice. Verónica Casas Medrano en Guadalajara se enteró de todo por las noticias. Había vivido 11 años con un hombre sin saber que tenía otra familia. No fue procesada, no tenía conocimiento del crimen, pero tuvo que explicarles a sus hijos que su padre era un asesino. Los hijos de Mariana, Jorge y Sofía, quedaron al cuidado de la abuela materna. Claudia, la hermana, se involucró directamente en su cuidado. Yo no estuve en este caso desde el principio. Fui contratado para una revisión independiente cuando la defensa intentó apelar. Revisé el expediente completo. Mi conclusión fue que la fiscalía había construido bien el caso central, pero había dejado sin responder una pregunta. ¿Cuándo exactamente Ernesto decidió matar a Mariana? Eso importa, no para el veredicto, sino para entender el patrón. Mi análisis. Ernesto no decidió matar a Mariana cuando descubrió que ella sabía. Lo decidió cuando escuchó la llamada del jueves y supo que ella iba a hablar con un abogado. El punto de no retorno no fue el descubrimiento, fue la amenaza de exposición pública. Estos hombres no matan por amor ni por celos, matan por control. Mariana no amenazaba su corazón, amenazaba su sistema, sus 2 familias, su empresa, su reputación, su dinero. Todo lo que había construido dependía de que nadie lo supiera. En México hay casos que nadie pudo solucionar y casos que nadie quiso. Este es uno que se resolvió por la grabación de una hermana. Si Claudia no hubiera grabado esa llamada, Ernesto Fuentes estaría hoy libre. Probablemente en Guadalajara, probablemente con Verónica, probablemente contando una versión diferente de lo que pasó ese sábado en la bodega. Quiero hablar sobre los patrones, sobre lo que 25 años en campo me han enseñado sobre hombres como Ernesto. No son monstruos visibles, no llegan con señales de advertencia en la frente. Son funcionales, organizados, socialmente competentes. Saben mantener 2 mundos porque saben mentir con precisión y saben eliminar las fisuras antes de que se agranden. El primer patrón es el control de la información. Ernesto manejaba todas las finanzas. Mariana no tenía acceso completo a los estados de cuenta, no porque fuera dependiente,
sino porque él lo había construido así desde el principio, poco a poco, con argumentos razonables. Yo me encargo de eso, tú no te preocupes, ya lo tengo bajo control. Esa frase, repetida en distintas formas durante años, es una bandera roja. El segundo patrón es la movilidad sin rendición de cuentas. Ernesto viajaba sin que nadie verificara realmente sus itinerarios. Las parejas de personas que viajan por trabajo necesitan poder confirmar, al menos de manera casual, dónde está la persona. No por desconfianza, por realidad. Si tu pareja no puede darte ningún detalle verificable de sus viajes, eso merece atención. El tercer patrón es la reacción ante el escrutinio. Cuando Mariana empezó a distanciarse, Ernesto no preguntó qué le pasaba de manera directa y abierta. Buscó información por otros medios, la espió, la monitoreó. Esa es la respuesta de alguien que tiene algo que proteger, no de alguien que quiere reconectar con su pareja. El cuarto patrón es la escalada ante la amenaza. Un hombre sin secretos que siente que su matrimonio está en riesgo busca una conversación. Un hombre con secretos busca soluciones. La diferencia está en la dirección de la acción, hacia adentro o hacia afuera del problema. Mariana vio algunas de estas señales. No las interpretó como señales de peligro, las interpretó como señales de una crisis matrimonial. Son dos cosas distintas. Una crisis matrimonial tiene solución. Un hombre con doble vida que siente que lo van a exponer tiene un límite diferente. No digo esto para culpar a Mariana, digo esto porque la información cambia las decisiones. Si Mariana hubiera hablado primero con un abogado en lugar de reunir pruebas sola, estaría viva. El abogado le hubiera dicho que no confrontara, que saliera del entorno, que pusiera distancia, que actuara desde un lugar seguro. En lugar de eso, se quedó en la misma casa. Esperó a que él volviera el martes, cenó con él y siguió recolectando información mientras él también recolectaba información sobre ella. Fue una carrera que ella no sabía que estaba corriendo. El expediente de Mariana Solano Ibarra tiene 340 páginas. He revisado cada una. Lo que me queda después de ese tipo de análisis no es solo la reconstrucción del crimen, es la imagen de una mujer de 42 años que descubrió algo terrible, que tuvo miedo, que intentó ser metódica y que no tuvo acceso a la información correcta en el momento correcto. Eso es lo que yo hago. Busco la información que cambia el resultado. A veces llego tarde, a veces puedo cambiar algo. En este caso llegué tarde para Mariana. Llegué a tiempo para que la sentencia fuera completa. No es suficiente, pero es lo que hay. Los casos como este no son raros en México. Son casos que no siempre llegan a los titulares porque la hipótesis inicial es accidente o suicidio y nadie la cuestiona. La hermana de Mariana la cuestionó. Eso marcó la diferencia. Si conocen a alguien que haya descubierto algo así, que haya encontrado evidencia de una vida paralela de su pareja, díganle lo siguiente. Primero, a un lugar seguro. Segundo, a un abogado. Tercero, nunca sola con él en un espacio aislado. El orden importa. El orden puede ser la diferencia. Yo sigo trabajando estos casos, porque en México hay casos que nadie pudo solucionar y casos que nadie quiso. Mi trabajo es saber cuál es cuál.